O sea, curioso que yo a mis 41, ella a sus 22, ella me hizo hombre y yo la hice mujer. El manual del amor. Me acuerdo perfectamente cuando vi a Osiris. Lo vi todo vestido de blanco, con un sombrero, con una mirada súper especial. Y me acuerdo perfectamente. Lo primero que pasó por mi mente fue, qué güey más raro. Así de verdad, yo dije, ¿quién es ese ser de otro planeta, no? Tal vez en las películas dicen amor a primera vista, pero sí creo en eso. O sea, fue un amor a primera vista. Amor, amor, porque fue amor. Yo había escrito algo sobre un renacer de la mujer. Sobre mí misma, obviamente. Y había escrito algo sobre el sonido de la ocarina, que eso me iba a despertar como a ser otra persona, ¿no? Hicieron un fuego y yo empecé a tocar una ocarina, que son unos instrumentos que yo hago, ¿no? Unas flautas. Y cuando escuché el sonido de la ocarina, lo primero que hice fue como... Y lo que pensé fue, es ese güey raro, otra vez, ¿no? Algo en ella me encantó y no fue un aspecto de verle el cuerpo, no sé, nada. O sea, fue así como su alma. Realmente pude ver su alma. Y me senté con él y fue como si Osiris se confesara conmigo. Entré con una catarsis de contarle mi vida en cuestión de 10 minutos toda, así como... Uf, pues me trajo a su casa. Y cuando vino aquí yo dije, qué pena, me va a dar. Y yo le dije, no, está en construcción y está medio salvaje. Pues no había nada, o sea, era literal 4 vigas que sostenían la estructura principal. Yo si miro atrás a esa historia, siendo quien soy el día de hoy, hubiera dicho, olvídalo, o sea, ¿quién es este güey hippie que me trae en medio de la nada? Estaba dudosa, o sea, no como que, ay, me voy a ligar a este hombre. No, no, estaba así como observándome, como que no podía con lo que siente, pero su razón le decía, no, a ver, es un señor, o sea, porque le dije mi edad, le llevo 19 años, ¿no? Lo más raro del asunto es que en un momento me sentí incómoda. Y fuimos a comprar un vino, hicimos una fogata y me empezó a cantar una canción en el fuego del abismo, me acuerdo. Solo el amor puede curar, solo el amor puede intentar vencer al monstruo del olvido y olvidarte de quién eres, de quién fuiste, de qué hiciste, del amor a lo prohibido. Y uff, cuando le di cantar ya dije, ya me embrujó. Y le saco mi flauta mágica y empiezo a tocarle música. Pues creo que la enamoré con el sonido, mucho. Porque la flauta para mí refleja mi alma. Osiris me dice ave. Ese es mi nombre desde que empecé a estar con Osiris. Y yo decía, de ave no tengo ni las plumas que me cuelgo son de ave, de verdad. Yo decía, no tengo nada de ave. Era un punto de mi vida en el que decía, no sé quién soy, no sé qué quiero hacer de mi vida. Decía, es que yo de veras no puedo estar con una persona como Osiris. Yo soy bien diferente, soy de ciudad, sí soy medio hippie, pero no soy tan hippie. Porque Osiris me dijo, ay, pues vente, o sea, te vienes a mis giras, a mis conciertos, a mis ceremonias. Y yo, güey, neta, yo no quiero ser la sombra de nadie. Le dije, Osiris, si tú y yo no encontramos un propósito juntos, no voy a estar contigo. Así que la primera vez que Osiris y yo encontramos nuestro camino juntos
fue el primer retiro que hicimos en La Puerta. Para Osiris y para mí fue nuestro proyecto de vida, Soam. Osiris y Ave. O sea, O-A. Soam es sonidos de Osiris, A de amor y de ave. Mientras yo circulaba en la energía femenina, él tocaba la flauta en la energía masculina, como el falo poderoso, ¿no? Increíble. Hicimos nuestra primera ceremonia de cacao, esto fue hace 2 años y cacho. Y a partir de ahí fue como las puertas del mundo se abrieron para nosotros. Y de ahí han surgido otras cosas, como que ahora nos piden casar gente. La gente llora, o sea, mueve muchísimo. Ella es un ser increíblemente talentoso. Yo estuve 20 años con una persona que no viví la profundidad que viví en el primer día con Ave. Antes de conocer a Osiris, yo era una mujer completamente desconectada de su feminidad. A pesar de que hacía círculos de mujeres, yo realmente no tenía ni idea de lo que era ser mujer con un hombre. Yo de hecho estuve con mujeres antes de estar con Osiris. Creo que ella me hizo hombre. Hombre no en el sentido macho, qué hombre soy. No, como hombre por reconocer mi poder divino. O sea, el poder de yo poder manifestar lo que merezco. Justo Osiris y yo estábamos viviendo un duelo, en que estamos por decidir si somos el uno para el otro o no. Osiris me lleva 19 años y nunca ha sido fácil. Entender que él ya vivió todo lo que a mí me gustaría vivir con otra mujer. Él ya tuvo hijos con otra mujer, ya tuvo una familia, él ya fue papá. Me hubiera encantado tener una persona en mi vida que fuera como, vamos a aprender a ser padres juntos. No vamos a saber cómo cambiar pañales. No vamos a saber lo que es, hasta cuándo amamantar, cuándo no, cuándo le empiezan a salir los dientes, qué haces. Ella es como muy libre en el sentido, no de que se vaya por ahí como sea, ¿no? Libre en el sentido de, es un ave, y un ave no la puedo enjaular. Entonces, abrirle las puertas sin expectativas, y así se casara ella por allá, yo me case por allá, siempre va a volver. Y siempre va a volver aquí a Matlán, a este templo, a esta casita que hicimos los dos con nuestro amor. Aquí me hice hombre y ella se hizo mujer. Y siempre aquí nuestras almas se van a reunir otra vez, toda la vida. Hola, soy Ricardo Castro, director del Manual del Amor, tu chick flick de cabecera. Si quieres más capítulos de sensación romántica maravillosa, haz clic aquí. Y no lo olvides, en 15 días, un episodio nuevo.